Hola, nuevamente le damos la más cordial bienvenida a este fascinante curso de biología. Y para hoy le hemos preparado un interesante tema, los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué cosas son los ciclos biogeoquímicos? Sabemos que en la naturaleza hay una serie de elementos químicos que son importantísimos para la vida de los seres vivos. Estos elementos, estas sustancias, estos compuestos químicos se encuentran de forma natural en la naturaleza. Estos son ingeridos por los seres vivos, por los organismos, pero los seres vivos lo devuelven, lo regresan nuevamente a la naturaleza. A eso se llaman ciclos biogeoquímicos, al transporte, a la transferencia de sustancias entre la naturaleza y los seres vivos. Los ciclos biogeoquímicos más estudiados, como tú desde pequeño lo habrás hecho, es el ciclo del agua, el ciclo del carbono, del oxígeno, nitrógeno, fósforo, etcétera, etcétera. Veamos algunos de ellos. El ciclo del agua. Sabemos que lo que más abunda en esta naturaleza es agua, pero principalmente es agua salada, agua de mar, agua de océano. Agua dulce solamente es un 3%, de los cuales el 1% es apta para el consumo humano, agua potable, y de ese 1% el ser humano lo viene desperdiciando, contaminando, ensuciando. Pues bien, ese es otro tema. El caso es que el agua, cuando calienta el sol, el agua se evapora. El agua en su estado gaseoso asciende, sube en cierta altura de la atmósfera. Estas moléculas de agua se van fusionando. A eso se llama condensación. Luego que se han formado las nubes, que son grandes masas de moléculas de agua, se producen las precipitaciones. Las precipitaciones o lluvias. Las lluvias discurren por cerros, valles, etcétera, etcétera. Ese circuito que recorren el agua de lluvia, a eso se llama escorrentía. Grandes cantidades del agua se van recolectando y forman riachuelos y finalmente grandes ríos que van a terminar en el mar. Pero parte de esa agua, parte de esa gran cantidad de agua, se filtra hacia el interior de la tierra formando las aguas subterráneas. Ese es el famoso ciclo del agua. Sustancia química inorgánica que todos estamos obligados a cuidar. El agua. El ciclo del oxígeno está directamente relacionado al ciclo del carbono, al ciclo del CO2. Como sabemos, las plantas liberan oxígeno durante el proceso fotosintético, más específicamente durante la fase luminosa. Y las plantas incorporan CO2 que salen a consecuencia de la respiración de los animales. También hay otras fuentes de CO2 artificiales, como por ejemplo la quema de combustibles fósiles, o sea, los combustibles que usan los vehículos motorizados. Pues bien, siempre hemos escuchado que las plantas liberan oxígeno y capturan CO2. Eso es cierto. Sin embargo, daría la impresión que el oxígeno que liberan las plantas proviene del CO2, y eso no es cierto. El oxígeno que liberan las plantas durante el proceso fotosintético proviene de la molécula de agua. Sí, del agua con que regamos a las plantas. De ahí la importancia de regar a las plantitas. No se olviden. El oxígeno proviene del agua. ¿Y el CO2 para qué utilizan las plantas? Para producir moléculas orgánicas, como por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, los azúcares que las plantas producen y que acumulan en sus frutos.
Oxígeno y CO2 están estrechamente relacionados. El ciclo del carbono decíamos que está relacionado con el ciclo del oxígeno. Aquí vemos, miren, el CO2, ya no solamente salen los animalitos, sino en este caso, ve, en grandes cantidades está siendo despedido por las fábricas de diversas industrias. Y de tal modo que actualmente en nuestra atmósfera hay un exceso, una gran cantidad de CO2 que todas las plantas de este planeta no se dan abasto para absorber. En consecuencia, se están acumulando en nuestra atmósfera, provocando el fenómeno climático conocido como calentamiento global. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el gas que está provocando el calentamiento global? Respuesta, el CO2. Habíamos dicho que este CO2 también proviene de la combustión, de la quema de combustibles fósiles, derivados del petróleo. Muy bien, ese es el famoso ciclo del carbono y del oxígeno. El ciclo del azufre, el ciclo del azufre. El ciclo del azufre. El azufre es un bioelemento importante. Recuerden que regula las funciones de nuestro hígado. El azufre. En forma de anhidridos, no se olviden que un anhidrido es un no metal, en este caso el azufre, un no metal más oxígeno. ¿De dónde sale esos anhidridos? Sale principalmente de las industrias. Y una de las fuentes que más libera azufre en forma de gas es las industrias metalúrgicas, es decir, aquellas que se dedican a procesar los minerales. Esas industrias liberan grandes cantidades de anhidridos sulfurosos, sulfúrico, carbónico, etcétera, etcétera, al aire. Ese anhidrido, como el que tenemos ahí, SO2, también puede haber SO3. Eso reacciona con el agua de la lluvia. El agua de la lluvia sabemos que es H2O. Se fusiona con el SO3, por ejemplo. Y al fusionarse H2O más SO3 va a formar el ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico luego se precipita a la tierra y puede causar serias consecuencias, serios daños a muchos seres vivos. Pregunta que siempre está viniendo en los exámenes de admisión. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación con azufre de nuestra atmósfera? Las industrias metalúrgicas. En el gráfico vemos un volcán, de ahí también sale estos anhidridos. Pero en el Perú, por ejemplo, si hay volcanes, no están activos. La principal fuente de contaminación son las fábricas de las diversas industrias. Siguiente pregunta, que suele venir en los exámenes de admisión. ¿De las nubes cae ácidos? Y la respuesta es no. De las nubes precipita agua limpia, agua pura. Lo que pasa es que estas moléculas de agua reaccionan con los anhidridos, anhidrido sulfuroso, anhidrido sulfúrico, anhidrido nítrico, nitroso, y al reaccionar, al fusionarse, recién se forman los ácidos. El azufre, y sabrán, acá lo que vimos en Guaral, nuestra vida está directamente relacionada a la agricultura. Sabemos que los agricultores usan azufre, sulfatos, para abonar sus cultivos. Y ese sulfato luego se escurre por el suelo, llegando nuevamente incluso a mineralizarse. Y así, nuevamente, continúa el ciclo. El ciclo del fósforo.
Sabemos que el fósforo es un bioelemento importantísimo para la vida. Por ejemplo, se encuentra en los huesos, se encuentra en los dientes, en forma de hidroxiapatita cálcica. También es constituyente importante de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, cuyas unidades son los nucleótidos, tienen como elemento principal al fósforo, en forma de ácido fosfórico. El fósforo, al igual que otros bioelementos, está en la naturaleza. Ese fósforo que está en la naturaleza, por ejemplo en las rocas, por erosión de estas, cuando le cae la lluvia o cuando lo erosiona el viento, eso discurre al suelo y por medio de las lluvias llega al mar. Ahí se sedimenta y puede ser absorbido por los organismos, inicialmente por los microorganismos que hay en el mar, que van a ser luego devorados por otros animales. Y así continúa la cadena alimenticia hasta finalmente llegar a los peces. Y si nosotros comemos peces, estamos consumiendo grandes cantidades de fósforo. Por eso se dice que si alguien tiene deficiencia de fósforo, tiene que comer principalmente peces. Ahora, en nuestro gráfico vemos gaviotitas, aves guaneras. Las aves guaneras se alimentan básicamente de peces, aves como las gaviotas, pelícano, cormorán, alcatraz, guanay, piquero, etcétera, etcétera. Y al consumir peces, están incorporando el fósforo a su cuerpo. Luego del proceso digestivo, estas aves defecan en las islas, ese es el famoso guano de las islas, y en su excremento hay grandes cantidades de fósforo. Ese fósforo es importante para las plantas. Las plantas necesitan fósforo para que, entre otras cosas, produzcan ATP. Sí, adenosín trifosfato, esa principal molécula energética que necesitamos los seres vivos. Pues bien, el guano de la isla es recontra bueno para las plantas porque tiene grandes concentraciones de fósforo. Pregunta que suele venir en los exámenes de admisión. En el excremento de las aves guaneras se recicla principalmente el cobre, oro, sodio, plomo, fósforo. Respuesta, fósforo. Bien, eso fue el ciclo del fósforo. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno, recuerden que es el elemento químico más abundante que tenemos en nuestra atmósfera. 78% de los gases que hay en nuestra atmósfera es nitrógeno. El nitrógeno es importantísimo para las plantas y para un montón de seres vivos. Recuerden que el nitrógeno permite la síntesis, entre otras cosas, de proteínas. Pues bien, las plantas necesitan nitrógeno, pero no pueden absorberlo directamente del aire. ¡Qué paradójico! Es abundante en nuestra atmósfera, pero las plantas no lo pueden capturar. Los que sí capturan son unos microbios que hay en el suelo. Estos microbios del género Rhizobium, Azotobacter, capturan el nitrógeno atmosférico y lo incorporan a las raíces de algunas plantas, principalmente de las leguminosas. Eso por un lado. Por otro lado, cuando los animales mueren, defecan, orinan en el suelo, esas sustancias tienen grandes cantidades de nitrógeno. Recuerden que tienen urea y la urea es un compuesto nitrogenado. Eso también es transformado por una gran cantidad de microorganismos, entre ellos bacterias y hongos, en amoníaco, en amonio, que luego se transforma en nitritos y nitratos. Y estos, en forma de nitritos y nitratos, sí pueden ser absorbidos por todas las plantas por medio de sus raíces. El ciclo del nitrógeno. Aquí tenemos las etapas del ciclo del nitrógeno. Conviene recordar estas etapas porque suele venir en los exámenes de admisión. Fijación, que es la integración del nitrógeno, nitrificación, asimilación, amonificación, inmovilización y desnitrificación.
Bueno, jóvenes alumnos, eso fue todo por el día de hoy.